8:18 de esta mañana de jueves 14 de mayo. Pues vamos a empezar por aquí, aunque tenía prevista otra cosa, pero me sabe mal. No siempre estoy lúcida yo para plantear las cuestiones y parece que nos hemos, a lo mejor hemos creado confusión y no quiero. Vamos a irnos a Montañas del Fuego. Vamos a analizar el tema con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. Porque creo que estábamos intentando plantear diferentes cosas y entre que no nos explicábamos bien y que son muchas cosas, al final, a ver, el Partido Socialista ha denunciado que el presidente del Cabildo bloqueó el plan socialista de guaguas lanzadera y ahora termina copiándolo. Jorge, y Pedro Martín estaba haciendo referencia antes en la tertulia a unas pérdidas que se podrían dar si se cambiaba el modelo actualmente de visitas a las montañas del fuego. Yo no sé qué piensas tú sobre este asunto también, por aclararlo un poco, Jorge. A ver, es que aquí estamos mezclando asuntos, ¿no? Por una parte es histórico buscarle una solución al tema de las colas que ya desde finales de los años 90 se producían en determinados días del año, sobre todo Navidades, Semana Santa y sobre todo julio y agosto, se producían en algunos días de esa fecha señalada en las montañas del fuego. Y era realmente un impacto importante. Ya en la época de Benjamín Perdomo se formaron las mayores colas de la historia, ¿no? Cuando gobernaba el PSOE, ¿no? Pero bueno, porque coincidió, porque en fin, no por culpa de Benjamín ni por nada, sino porque es un sistema de éxito que ha tenido los centros turísticos, pero que ha muerto de éxito precisamente porque las montañas de fuego se ha convertido el gran sostenedor del resto de los centros turísticos, sobre todo de lo que es la hostelería. Es decir, para que la gente lo entienda, si no existiera la montaña del fuego, no existirían los centros turísticos como tal, es decir, no podría mantenerse la restauración como tal. Por lo tanto, es un tema que siempre todos los presidentes de gobierno, y tenía ante tú a Pedro Sanginés, pues cuando han tenido ciertas dudas a la hora de implantar el tema de sacar porque antiguamente había otra solución, que era sacar desde el centro, de sacarlo desde allí, de donde están ahora, en las montañas del fuego, y ponerlo, se habló de otra zona, no estoy hablando de Tinajo y de Uva, estoy hablando del entorno del parque, y después con unas pequeñas guaguas trasladar a las personas, ¿no? Estaba sobre todo la zona del Quinero, que es una zona que se utilizó en su día para hacer la carretera antigua de la Montaña del Fuego, que era para sacar piedra. Pues imagínate tú, en aquella época, pues, como eran las cosas, pues se sacaba. Ahora sería imposible poder sacar piedra del Parque Nacional de Timanfaya, ¿no? Pero en aquel entonces se hizo en el preparque, se aprovechó y había una propuesta de hacer ahí un aparcamiento grande y sacarlo del centro de la Montaña del Fuego. Y luego ya surgió la idea de poner dos aparcamientos disuasorios, uno en Yaiza y otro en Tinajo. Y en eso hemos estado mareando la perdida desde hace 20 años como mínimo. Y ahora, ¿cuál es lo que tú me preguntas? Dice, mira, ahora el PSOE dice que lo que ellos no pudieron hacer, que es igual que con el tema de Inalsa, es decir, es una cosa curiosa, ¿no? Lo del tema del Partido Socialista, ¿no? Lo que ellos no hacen, luego obligan que otros lo hagan. Y es que no lo hacen no por cuestiones de viabilidad, se pueden poner, porque mira, poner una lanzadera, pues comprar las guaguas, contratar a conductores y ya está, ¿no? No, tampoco tiene más historia, ¿no? Pero, es decir, habrá que hacer una infraestructura de aparcamientos y todo este tema, pero no tiene mucha más historia. La realidad es que nadie lo cuenta, y es que no, bueno, lo contó Ángel Vázquez, se atrevió a contarlo, el actual, en este caso, director general de los centros turísticos. Es que hay estudios que dicen que el cambio, el sacar las guaguas, o sacar, mejor dicho, los aparcamientos de Timanfaya, de la Montaña del Fuego, y ponerlo en Tinajo y en Yaiza, pues provocaría, según informes internos que ellos tienen, unas pérdidas millonarias de 6, 7, 8 millones de euros anuales, lo cual supondría la ruina de los centros turísticos. Es decir, los trabajadores estarían en peligro, para decirlo claro, estarían en peligro porque no podrían ni siquiera cobrar las nóminas, y ya no digo los ayuntamientos para cobrar los cánones. Entonces, son medidas que la demagogia y la estupidez muchas veces obliga a no permitir hacer análisis serios. Porque yo sí soy de los que creo, y lo vengo diciendo desde hace muchos años,
que hay que buscar una fórmula que sea la ideal para evitar en esas fechas del año al menos, si no siempre, por lo menos lo ideal sería siempre, sería buscar una zona alternativa y una zona alternativa o en este caso poner lo que Ángel Vázquez ha dicho, que sería lo razonable, es que se entrara como se entra en todos los centros turísticos del mundo por turno, es decir, que usted pide una hora, si la tiene llena a esa hora, pues pide otra, y así, y va cada uno, pues media hora antes, y no habría esas grandes colas como se están produciendo en estos momentos. Pero ¿cuál es el problema? Que no hemos topado con la estupidez que es la burocracia, y es que Timanfaya, por ser un parque nacional, no te permite poner allí ni un parque eólico, evidentemente, ni te permite poner un molino para poder sacar la energía, porque la gente se olvide que ahí no hay energía, no llega la electricidad, ahí la electricidad lo produce un motor viejo de diésel que es contaminante, pero preferimos que sea contaminante, que cree ruido ese motor para que lleve la electricidad a los centros, a Timanfaya, que hacer algo moderno, que es poner o placa fotovoltaica o un pequeño molino para dar electricidad. O, en cualquier caso, si somos tan papistas, pues pueden permitir que se lleve un cable eléctrico que está a 3 o 4 kilómetros hasta el centro de Timanfaya. Pero tampoco se permite porque eso son obras que hay que romper y, en fin, son subterráneas, hay que romper suelo y estamos en un parque nacional. Entonces estamos la pescadilla que se muele la cola. No se resuelve el problema. Tampoco se puede resolver el problema para que no peligre los centros turísticos si se cambia de modelo, me refiero si se pone la lanzadera, posiblemente se arruine los centros turísticos, como dice el consejero delegado de los centros turísticos que dice un informe, y si eso es así, como dice el consejero delegado, habría que decirle al PSOE por qué ellos no lo pusieron, porque posiblemente sabían también, y también lo ha dicho off the record en alguna ocasión Benjamín Perdomo a alguien, que efectivamente no era tan fácil el cambiar el modelo, pero que allá la política si querían arruinar los centros turísticos. Pues por eso digo que la política, a veces la gente cuando nos escucha no cree nada ya de los políticos, porque como no hablan, sino para temas de criticar al contrario, sin buscar soluciones, pues estamos siempre en la misma. Esto es un problema que tendría que resolverse entre todas las fuerzas políticas y principalmente entre las principales fuerzas políticas. Si realmente optamos por ese modelo de la lanzadera, que insisto, que son infraestructuras que se pueden hacer un experimento y ver a ver cómo funciona y luego tomar la decisión, pero ni una cosa ni otra, porque entre otras cosas, cuando el que llega a los centros turísticos tiene que lidiar con ellos, lo que quiere es asegurar que pueda tener dinero para pagar las nóminas a los trabajadores, que pueda mantener una hostelería deficitaria como es la de los centros turísticos y pueda mantener los canon para que todos los ayuntamientos que tengan algún tema de participación en esos centros turísticos puedan seguir cobrando su canon, que es lo primero que quieren y lo primero que piden. Pues creo que has hecho un excelente resumen. Eso tenía yo en la cabeza, lo que pasa es que me he explicado fatal, verdad. Jorge, voy con más temas para que nos dé tiempo a más cosas. Otra parte importante de la que también hablaba, en este caso Pedro Sanginés, como secretario insular de Coalición Canaria, enviaba ayer una nota de prensa hablando de la adjudicación por emergencia de la obra que resultará clave para arreglar el hospital insular y por tanto el edificio polivalente anexo, exacto, anexo, después de que se haya decidido ocupar por interés general, pues ahora también la licitación de las obras por emergencia para adecuarlo todo y poder hacer el traslado de los usuarios, de los trabajadores, del hospital insular a ese edificio polivalente. Además se ha mostrado muy duro Sanginés, Jorge, con el diputado de Nueva Canarias, con Yone Caraballo, tildando de despropósito su propuesta de mantener ese edificio para enfermedades emergentes cuando las necesidades son acuciantes en materia sanitaria y sociosanitaria en Lanzarote. No sé qué te parece. Mira, el PSOE si hizo algo positivo en los 4 años, el PSOE de Ángel Víctor Torres, y yo creo que aquí tuvo que ver también mucho Dolores Corujo, porque todo hay que decirlo, fue construir ese hospital polivalente con la excusa del COVID,
porque fue un dinero ahí extra que se pudo extraer de los fondos europeos que habían para este tema de cuestiones de emergencia, y se construyó por emergencia el hospitalito, que era un hospital inicialmente, porque como no se sabía cómo iba a acabar el tema del COVID, pues se hizo rápido para tener, porque el hospital, si el gerente te hablaba, es decir, el COVID inicialmente provocó un caos dentro del hospital, porque estaba ocupando cama, porque era un peligro, en fin, porque lo que todo el mundo sabemos lo que pasó en el COVID. Bueno, pues se ideó por parte del gobierno canario crear este tipo de hospitales, que son hospitales para anexo al hospital general, pero que para, digamos, aislar a aquellas personas o pandemias o epidemias que haya, o enfermedades simplemente infecciosas, que venga alguien contagiado, pues ya sea desde un turista a un inmigrante, en fin, lo que sea, ¿no? Que traiga un virus y haya una unidad especial para ese tipo de personas, ¿no? Para lo que se llaman enfermedades emergentes, como tú bien has dicho. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente, por suerte, pues el COVID se acabó y las necesidades que tiene Lanzarote en materia sanitaria no te digo. Es decir, el hospital insular en general, no lo dice tampoco porque nadie lo dice, está a punto de colapsar o colapsará dentro porque sigue creciendo la población, sigue aumentando los servicios, pero que ya no se pueden poner más servicios en ese hospital, no se puede poner más consultas porque no hay espacio hasta que no se haga lo que venimos diciendo algunos desde hace 20 años, que no es de ahora, de que hay que hacer una zona sanitaria nueva y se construya un nuevo hospital, pues vamos a tener esos problemas, a no ser que se tire todas las industrias que están alrededor de ese hospital y se haga allí la gran zona hospitalaria de Arrecife, que yo no creo que sea lo mejor, pero es otra solución, ¿no? Pero mientras estemos discutiendo el sexo de Los Ángeles, la realidad es que la sanidad en Lanzarote necesita espacio. Y ahora, por suerte, ese hospitalito que se construyó en la época del PSOE, por cierto, que era 7 mesino, porque se iba a construir en 6, 7 meses, y ha tardado, pues casi, vamos ya por 6 años, 5, 6 años, que no se ha podido ni siquiera abrir, porque se hicieron las cosas como se hicieron. El PSOE contrató a una empresa que realmente no tenía la calificación para poder hacer ese tipo de obra, pero como se hizo por emergencia y tal, después tuvieron que subcontratar, después el aparejador técnico se fue y ya no firmó el final de obra, y tiene una serie de problemas ese edificio que hizo el Partido Socialista realmente lamentable. Y ahora que se puede utilizar previo arreglo y adaptación, ¿para qué? Para poder trasladar a los señores mayores que se encuentran en el Hospital Insular de Lanzarote, que van a pasar de una pensión a una residencia de lujo. Ahora que podemos ampliar para hacer más consultas externas y otro tipo de servicios que ahora mismo están colapsado en el hospital, en el edificio. Pues bueno, pues ahora viene un señor y nos dice que no, que dejemos ese edificio solo para cuando vengan enfermedades emergentes, porque como ahora está de moda el tema del antivirus, pues bueno, ahora ha creído que era oportuno decir, no, es bueno tener ese hospital ahí por si acaso ocurra algo, ¿no? Cuando la necesidad perentoria que tiene ahora la sanidad pública y tiene los ciudadanos de Lanzarote es aprovechar al máximo todos los recursos sanitarios que tenga. Y eso es la idea que tiene pues la dirección del Servicio Canario de Salud, y me parece muy acertado. Oye, que por cierto, que Marci Acuña, consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo, ayer te decía en Café de Periodistas, le planteábamos justo esta pregunta y él decía, hablaba de esa necesidad de la que tú comentas, pero también decía, otra cosa será si reservamos un espacio para hacer una UATAM de estas, una unidad especial, o sea, eso se puede hacer, pero es que la Candelaria en Tenerife, claro, la Candelaria en Tenerife tiene una unidad. Y en Lanzarote queremos tener todo un edificio. Que por cierto, que ya el anterior consejero, para que tú veas las boberías que se dicen en esta isla, ¿no? Ya el anterior gerente, y no quiero equivocarme, José Luis, que era del PSOE, un hombre más cercano, una buena persona, un buen gerente, que era del Partido Socialista, él ya decía que había que aprovechar precisamente, dada las necesidades que tenía el Servicio Canario de Salud y la sanidad pública de Lanzarote, había que aprovechar el hospital, parte de ese hospital, precisamente para ser utilizado por la sanidad normal y corriente, y no solo para ver si viene de aquí a 20 años
una pandemia de nuevo y necesitamos ese hospital. Pues si lo necesitamos, pues se quitará toda esa gente que estén ahí y se pondrá otra vez para esa enfermedad emergente, que esperemos que no surja. Pero lo que te quiero decir es que se puede hacer lo que tú bien dices, y lo que decía ayer Marci, pues se aprovecha a lo mejor 4 o 5 camas que sean de aislamiento para cuando vengan casos especiales de contagiados con algún virus o alguna enfermedad infecciosa, pues se pueda tratar allí. Pero lo que no puede es estar ahí con el edificio vacío con las necesidades que tenemos en Lanzarote, en la sanidad pública. Eso sería un exceso de petulancia, ¿no? Tener un hospital vacío, como como pretendía el diputado de Nueva Canaria, ¿no? Realmente para ver si, por si acaso, surge una enfermedad contagiosa. Uh-huh. Y un último asunto, Jorge, brevemente. ¿Alguna valoración sobre la defensa que hizo ayer Fernando Clavijo sobre su toma de decisiones respecto a esto del antivirus y el desembarco del crucero? La oposición le había pedido que rectificara sobre lo que había dicho de la ocultación de datos. Incluso el ministro Torres lo calificaba de conspiranoico a Clavijo. No sé ¿qué lectura haces? Mira, este es un tema que ya yo, si fuera el gobierno de Canarias, ya lo dejaría. Yo sé que hay, por parte del gobierno de Canarias, se sienten ofendidos porque una gran parte de la población, no digo todo, pero hay una parte de la población que no le gusta cómo ha tratado algunos medios de comunicación y sobre todo algunas posturas o imposturas de algunos políticos madrileños, cómo han tratado a Canarias, pero sobre todo cómo han tratado a su presidente, porque es verdad que Fernando Clavijo no representa a todos los canarios, pero es institucionalmente la persona que representa a Canarias en Madrid y en el Estado. Por lo tanto, hay que tener respeto. Y yo creo que se pudo hacer, el PSOE, yo creo que, y el gobierno de Pedro Sánchez podía haber sido mucho más empático con Canarias y podía ser mucho más empático con Fernando Clavijo, sobre todo en los primeros momentos. Yo que soy partidario de que efectivamente si en Cabo Verde por lo que sea las autoridades de allí no dejaron atracar el barco ni permitieron que salieran en aviones y había que hacerlo en algún sitio y España se propuso, yo creo que está bien, pero hay que hacerlo con las máximas garantías. Y yo entiendo al presidente del gobierno de Canarias que haya tenido ese exceso de celo que para muchos tuvo, pidiendo todo tipo de garantías para Canarias salvarse de cualquier tipo de contagio. Yo considero que realmente las posibilidades de contagio eran mínimas para Canarias, pero siempre yo me pongo en el lugar del presidente y no lo mismo que yo, que aquí que estoy tranquilamente en mi casa sentado. Es decir, el presidente del gobierno de Canarias tiene unas responsabilidades porque si sale algo mal, imagínate tú que se hubiera extendido el virus en Canarias, vamos, sería la ruina completa de las islas. Por lo tanto, se puede entender ese exceso de celo por mucho que nosotros creamos que España ha hecho las cosas bien y España hizo bien en coger finalmente, al negarse tanto Marruecos, pero sobre todo Cabo Verde, negarse a poder, que era lo lógico, porque lo lógico es que estaba el barco allí, pues que de allí, que hay un aeropuerto tan parecido como el nuestro, más pequeño evidentemente, pero un aeropuerto que es internacional, podía haber hecho lo mismo que hicimos nosotros de trasladar y evacuar el barco en aviones a los pasajeros a los distintos países de Europa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso no se quiso hacer porque allí las autoridades de Cabo Verde dijeron que ellos no estaban preparados y que no querían arriesgarse y por lo tanto la única posibilidad que había era venir a Canarias, o era de las pocas posibilidades, era lo que la Organización Mundial de la Salud entendió como lo más factible, y se hizo bien, y gracias a ese exceso de celo posiblemente se hizo mejor de lo que se hubiera hecho si Fernando Clavijo no le hubiera dado importancia a este tema. Pues con eso me quedo agradeciéndote que un día más estés con nosotros para analizarnos y darnos contexto sobre muchos temas relevantes de la isla. Jorge Coll, te vemos en Café de Periodistas. Gracias. Venga, un abrazo.